vamos a rezar el Salmo 95, que está relacionado precisamente con lo que vamos a ver hoy, en el libro del Éxodo. Dice así, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor, porque el Señor es un Dios grande, Él soberano de todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que formaron sus manos. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. 40 años me disgustó esa generación hasta que dije, es un pueblo de corazón extraviado que no conoce mis caminos. Por eso juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y ahora siempre, y por los siempre, por siglos de los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. San Matías, apóstol, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nosotros estuvimos viendo, sobre todo, bueno, vimos el paso del vimos la Pascua, eso fue como lo más intenso que vimos. Y después vimos también el paso del Mar Rojo, el camino por el desierto. Y ahora me gustaría detenerme y estuvimos haciendo, ¿se acuerdan? Algunas conexiones entre el tema de la Pascua, la Eucaristía. Es decir, cómo el Nuevo Testamento de alguna forma relee el episodio del Éxodo. Relee el Éxodo. Y en ese sentido vamos a seguir con ese tema hoy un poquito. Después vamos a ver el tema de los 10 mandamientos, ¿m? que, o sea, la cuestión de los 10 mandamientos o de los mandamientos es una cuestión muy profunda que de alguna forma atraviesa toda la Biblia y es la pregunta por si nosotros podemos hacer nuestras propias reglas de vida o si hay una instancia superior. Y eso es un poco lo que está atrás de. También lo mismo pasa en el Génesis, en el primer relato de la creación, perdón, en el segundo relato, en Génesis 2, con el mandato de no comer del árbol del bien y del mal. Entonces, bueno, de alguna forma, este tema, vamos a ver que, bueno, es como bastante obvio que recorre toda la Biblia y la atraviesa. Y después, si todavía tenemos tiempo, vamos a ver el tema de la alianza. Así que esos serían los tres temas de hoy, ¿no? Ver un poco em, esto que se llama los Mirabilia Dei, ahora se los voy a explicar. Después ver el tema de los mandamientos y la alianza. Bueno, así que con esa em, tesitura, digamos, vamos a voy a compartirles pantalla, como se dice. A ver, acá está. Bueno, aquí tenemos a Moisés. Estos cuernos, vamos a ver que los tiene cuando, bueno, esta es una pintura, ¿no? Seguimos con Marc Chagall. Esta es estos cuernos que le salen a Moisés
en realidad son como unos rayos, que él cuando baja de la montaña en el encuentro con Dios, tiene como estos rayos que está como transfigurado, podríamos decir así, ¿no? Bueno, em, entonces les comenté que vamos a parar un poquitito en algunos de estos se llaman Mirabilia Dei, es como, les pongo el nombre en latín porque puede ser que alguna vez lo encuentren, así como y entonces ya saben a qué se refiere, ¿no? Pero, o sea, quiere decir las maravillas de Dios. Es bastante sencillo la, la traducción, ¿no? Eh, o sea, el libro, cuando los padres de la iglesia, y en realidad cuando todos vuelvan a mirar hacia atrás las cosas que pasaron en el Éxodo, van a notar estas intervenciones milagrosas de Dios, y no los van a llamar milagros, ¿no? El libro yo les comenté, ¿no? Que el Éxodo los llama, bueno, por ejemplo, el tema de las plagas, etcétera, los llama signos, ot, ¿eh? Que después va a ser también el nombre que el Evangelio de Juan le va a dar a los que los sinópticos llaman milagros, ¿no? Por ejemplo, bueno, las bodas de Caná, la conversión de agua en vino, es un signo. Siguiendo también con un poco esta tradición del Antiguo Testamento. Y los signos siempre apuntan, uno no se tiene que quedar en el signo, sino que nos tiene que llevar a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿No? Bueno, básicamente estos Mirabilia Dei son la columna de nube y fuego que sigue ¿se acuerdan que sigue esto lo leímos, ¿no? Que seguía que seguían a los israelitas, el paso del Mar Rojo y la victoria de Dios sobre el ejército egipcio, el endulzamiento de las aguas amargas, esto también lo vimos la vez pasada, el tema de la alimentación, que básicamente van a ser el tema del maná, y la lluvia de codornices, porque bueno, se van a aburrir de comer maná, entonces también Dios les va a dar codornices. Después el don del agua que brota de una roca, cuando ellos están muriendo de sed en el desierto, y que es muy importante, y que va a ser la causa también, el tema del agua, de la roca, de pegarle a la roca, va a ser la causa por la cual Moisés no va a poder entrar en la tierra prometida. No sé si sabían eso, pero bueno, así está explicado. Y después la derrota de los amalecitas, bueno, hay como una suerte de batalla. Nosotros no vamos a ver todo esto porque, bueno, em, pero sepan que están y además obviamente la pueden leer. Bueno, em, acá tenemos, este es el tema de la roca, del agua que cuando llegan a un lugar y empiezan ¿se acuerdan? A protestar, a murmurar de que no tienen agua, de que se van a morir de sed. Y entonces Dios le dice a Moisés que tome su vara, esta vara que de alguna forma como representa como el traspaso de la autoridad de Dios hacia Moisés, y entonces tiene que pegarle a la roca y de ahí va a salir agua, ¿no? Acá lo vamos a leer, ¿no? Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, danos agua para que podamos beber. Moisés les respondió, ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? Fíjense que este salmo que nosotros rezamos precisamente hace referencia a este episodio, ¿no? ¿Se acuerdan que habla de que lo pusieron a prueba, me tentaron y me pusieron a prueba, va a decir Dios? Bueno, ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? Pero el pueblo torturado por la sed protestó contra Moisés diciendo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo, ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? O sea, Moisés nuevamente pide auxilio porque
Fíjense que todo el tiempo, ¿se acuerdan que también lo vimos la vez pasada? El pueblo, hay una palabra acá que se nos escapa, que es que murmuran. Después lo vamos a ver, este tema de la murmuración, la vamos a seguir un poquito. Es como esto que hablábamos, ¿no? De que fulano le dice a Mengano, mirá lo que está pasando, nos están matando, ¿no? En vez de hacer las cosas de frente, decir a ver cómo podemos solucionar esto, es este tema de hablar, murmurar con mi compañero. Yo les comentaba que la regla de San Benito, una de las cosas que están absolutamente prohibidas, ¿m? Es la murmuración, porque es como infectar un monasterio. Es como que la comunidad queda infectada por una suerte de malestar, gente que está hablando mal de otra con otra sin ir de frente, ¿no? Así que dentro de la regla de San Benito está prohibida, la murmuración es un pecado grave. Moisés pidió auxilio al Señor diciendo, ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés, pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en Horeb. Horeb, ¿se acuerdan que es el monte Sinaí? Otro nombre, pero él todavía no llegaron al Sinaí, pero es como que Dios le dice, yo estoy delante de ti en el Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas. Y porque ellos provocaron al Señor diciendo, ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? ¿Mm? Entonces Moisés golpea la roca y de ella brota agua. No sé si se acuerdan en el salmo que leímos que hablaba de demos vítores a la roca que nos salva. Ven que este es todo este episodio releído en, y en señal de alabanza, por un lado, y también hay como una suerte de educación de, de parte del, o sea, el salmista canta y se pone como de parte de Dios, ¿no? Diciendo que me provocaron, me tentaron. Ojalá no endurezcan su corazón. ¿Se acuerdan que la vez pasada también hablamos de este tema del tema del endurecimiento del corazón, que es el mismo de el faraón? O sea, lo leímos acerca del faraón, pero nadie está exento de endurecer su corazón, de endurecer su corazón ante los que sufren. Una persona que trabajaba en hospitales me decía que una de las cosas que más había que luchar como para ser compasivo era el acostumbramiento. Uno se acostumbra a ver que las personas están enfermas, que sufren, y para ser compasivo, entonces uno de alguna forma va endureciendo el corazón. Y esto, o sea, no es privativo de los hospitales, es algo que en todos los órdenes de la vida nos puede pasar, como que nos acostumbramos a las cosas y nuestro corazón se va endureciendo. Yo les comentaba que este salmo, para los que rezan la liturgia de las horas, es lo que se llama un salmo invitatorio. En la liturgia de las horas aparece prácticamente todos los días, o casi todos los días, invitando, es como lo que abre la alabanza. Entonces, evidentemente el tema de endurecer el corazón, en la sabiduría de siglos y siglos de la Iglesia, es como bastante obvio, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver este pasaje de la carta a los Corintios, ¿no? Donde precisamente Pablo, eh, en la primera carta a los Corintios, hace una relectura de lo que acabamos de leer, ¿no? Fíjense lo que dice. No deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés.
También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. Primera Corintios 10, del 1 al 6. Bueno, esto es un pasaje bastante difícil, yo diría extremadamente complejo, que vamos a tratar de explicar, ¿no? Nosotros como lectores del Éxodo, ya, o sea, todo lo que dice acá, ya lo tenemos como, lo hemos visto, así que esto no nos tiene que sorprender, ¿no? Esto de no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por las nubes, ya sabemos a qué se refiere, y atravesaron el mar, también sabemos. Y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo. Acá lo que Pablo va a ver en la historia del Éxodo son prefiguraciones de los sacramentos. Fíjense, acá yo le señalé esta palabra, lo que en la Biblia del pueblo de Dios está traducido así. Todo esto aconteció simbólicamente, dice. En la Biblia de Jerusalén, yo les puse esta traducción acá abajo, ¿no? Que dice, estas cosas sucedieron en figura para nosotros. La palabra griega es typoi, de donde viene tipos, y de donde viene esto de la tipología. La lectura tipológica de la Biblia es una lectura donde en el Antiguo Testamento descubrimos prefiguraciones, o sea, eventos, cosas, personas que de alguna forma están como prefigurando lo que va a ocurrir en plenitud, lo que se va a revelar en plenitud en el Nuevo Testamento. Esto ya lo hablamos un montón de veces, ¿no? Eh, pero esta forma de leer el Antiguo Testamento no es un invento, o sea, los padres de la iglesia la van a desarrollar muchísimo, lo tenemos en todas las catequesis de los padres, etcétera. Pero no es un invento de los padres, sino que fíjense que el mismo Pablo lo está utilizando, cuando dice, estas cosas sucedieron en figuras, son prefiguraciones, son tipos. Se habla del tipo, es esta prefiguración, y lo que se llama el antitipo es la realidad. ¿Y de qué son prefiguraciones? Bueno, evidentemente, acá vamos a decir que son prefiguraciones de dos sacramentos. El primero es el sacramento del bautismo, porque precisamente lo que la palabra misma que usa Pablo fue un bautismo que los unió a Moisés. Es decir, en un sentido real, es casi como que al igual que nosotros que somos bautizados en Cristo en el Nuevo Testamento y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, nos hacemos hijos de Dios por un don, no porque nosotros se nos da la gana, sino que recibimos esto como un don. De alguna manera misteriosa, lo que señala Pablo es que los israelitas fueron bautizados en Moisés, y se convirtieron, es como que hasta ese momento, siempre les digo lo mismo, eran como una suerte de banda, eran una banda y a partir de ahí son verdaderamente un cuerpo, una nación, quedan como bajo la protección de Moisés, pertenecen a Moisés de la misma, o sea, prefigurativamente, ¿no? De la misma desde el mismo modo como nosotros pertenecemos a Cristo en la nueva alianza. Entonces, habla ahí, ¿no? Como que fueron bautizados, atravesaron el mar y siempre también, esto también atraviesa toda la escritura, el tema del agua. Acuérdense, el agua primordial, que está al principio de la creación, después este manantial que brota en el paraíso, los ríos del paraíso, bueno, y siempre el agua va a estar conectada con
en estas escenas, después el diluvio, Pablo también va a hablar del diluvio como una suerte de bautismo. Em, bueno, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros vemos en el bautismo? En el bautismo siempre hay como un movimiento, de uno se sumerge y es como una suerte de muerte y sale, y o sea, el agua es muerte y es vida. Y lo mismo pasa en esto del Mar Rojo. Es como que podrían, como que de repente nacen a una nueva vida. ¿Mm? Em, Bueno, entonces dice, también todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. El término que usa ahí, que nosotros traducimos como espiritual, es neumáticon, pneuma. Ahora que vamos a recibir el Espíritu Santo, bueno, la palabra, el viento, el pneuma, cuando Jesús habla del Espíritu Santo que dice el viento sopla donde quiere, bueno, usa esta palabra, pneuma. El pneuma sopla donde quiere. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es una bebida espiritual. En efecto, dice, bebían de la misma, de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Entonces, por un lado, si el agua del Mar Rojo apunta al bautismo, a qué podríamos decir que apunta esto del alimento y la bebida espiritual? ¿Son tipos de qué? Bueno, Pablo no lo hace explícito acá, pero de alguna forma está implícito y los padres y todos van a leer esto como que ven que Pablo está viendo acá una prefiguración de la Eucaristía, ¿no? Del alimento espiritual y la bebida espiritual. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es lo que ellos recibieron? Recibieron, ¿se acuerdan? Todos comieron la misma comida. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, evidentemente al maná. Y vivieron la misma bebida espiritual. Y acá habla del agua, que brota de esta roca y dice que los acompañaba. ¿Y por qué dice esto? O sea, los acompañaba. Bueno, nosotros ahora no estamos leyendo el libro de los números, pero en el libro de los números hay como una suerte de duplicado de esto que leímos acá en el libro del Éxodo, y ahí es donde Dios le dice a Moisés que él tiene que ir hasta la roca, pero le tiene que hablar a la roca, le tiene que mandar. ¿M? Y en cambio, Moisés, que está furioso, porque de vuelta se le han revelado, le pega como 2 veces. ¿M? Y ahí es donde Dios le dice, bueno, porque no confiaste en mí, ninguno de esta generación que iba a entrar en la tierra prometida, ni tampoco ni Moisés ni Aarón. ¿M? Entonces, Pablo, digamos acá, ¿no? Esto de la bebida espiritual es como estamos viendo acá, ¿no? El alimento espiritual y la bebida espiritual, el cuerpo y la sangre de Jesús, bajo la apariencia de pan y vino. Bueno, el agua como esta bebida, nosotros bebemos de Cristo. Em, pero también, fíjense que les hace una gran advertencia, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? A pesar de esto, a pesar de que ustedes fueron bautizados, o a pesar de que nuestros padres fueron bautizados, y a pesar de que comieron la comida y la bebida espiritual, una cosa importante para entender es que ellos, ¿se acuerdan? Hablamos muchas veces de que eran esclavos, ¿m? De los dioses de Egipto. O sea, ellos era como que los dioses de Egipto les provee, o sea, había un dios para cada cosa. El dios de la fertilidad, el dios del Nilo, el dios de las cosechas, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, ellos ahora van a pasar por una purificación y es como que Dios los somete a una cierta pedagogía vertical. Ellos hasta este momento, ¿qué era lo que hacían? Estaban todo el tiempo como mirando la tierra. La mirada estaba puesta en qué voy a comer, qué voy a beber. Bueno, era como una vida muy em, en lo inmediato, podríamos decir así.
A partir de que ellos son peregrinos en el desierto, todo lo van a recibir de Dios. Fíjense, nada, ellos no pueden hacer nada. Es como que esto fuera un gran sábado, podríamos decir así. ¿En qué sentido? En que no pueden cultivar ya no están cultivando su comida, sino que em, van a recibir el maná, ¿no? Y van a recibir las codornices. Es como que todo le va a caer del cielo y hasta la misma agua va a ser un don de Dios. Cuando ellos entren en la tierra prometida, es como que deberían estar de alguna forma curados de em, de este mirar constante, o sea, de vivir en la inmediatez. O sea, porque lo lógico es, como lo vamos a leer cuando leemos el tema del sábado, es que, bueno, hay que trabajar 6 días y un día descansar. Pero acá, o sea, no es el descanso en sí, en que no hacen nada, porque tenían que vivir, pero todo se los da Dios. Pero, fíjense, a pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente, en figura para nosotros, para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como lo hicieron nuestros padres. Estas cosas, bueno, esto que les decía, ¿no? Sucedieron en figura para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que les está advirtiendo a los corintios? Lo que les está diciendo es, los está previniendo contra el pecado, podríamos decir así, de la presunción, que es una cosa bastante frecuente. Podemos sufrir los cristianos de esto, como diciendo, bueno, si resulta que yo voy a misa y estoy comiendo la comida y la bebida espiritual y hago esto y hago lo otro, entonces soy agradable a Dios. ¿Y él qué le está diciendo? No basta con eso. Em, o sea, Dios los libró milagrosamente, atravesaron las aguas del Mar Rojo, comieron la comida sobrenatural, bebieron la bebida sobrenatural, pero ¿saben qué? Estos no llegaron a la tierra prometida, se murieron en el desierto. No sé si ustedes se acuerdan de qué es lo que, em, cuál era por qué, digamos así, cuáles eran los pecados que ellos cometieron. Vamos a ir a, mm, a leer en la Biblia. No, perdón, esto no es. Discúlpenme. Em, ¿Dónde tengo acá? Acá. Ahora sí. Bueno, este era lo que, ¿no? Esto de la roca que nos salva. Pero ahora vamos a ir a primero Corintios 10. No me entiende. Ah, que estoy buscando en la Biblia, perdón. Estaba buscando la Biblia hebrea. Evidentemente no conoce la carta a los Corintios. Bueno, no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube, todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para nuestro ejemplo, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos como hicieron nuestros padres. No adoren a falsos dioses, o sea, es el tema de la idolatría, como hicieron algunos de ellos, según leemos en la Escritura. A ver, vamos a ponerle el paralelo miren, acá lo tenemos. Ven que habla acá de la idolatría, e idolatrai.
e idólatra, y, bueno, la idolatría, no adoren a falsos dioses, que ahora vamos a ver que, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Al episodio del becerro de oro. Después, como hicieron algunos de ellos, según leemos en la escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego él se levantó para divertirse. Después vamos a tratar de entender qué es esto de divertirse. Bueno, no forniquemos como alguno de ellos. La palabra es porneuomen, de acá viene porneia, de acá viene el porno nuestro, viene precisamente de esta palabra griega. Es una inmoralidad sexual como algunos de ellos, y por eso en castigo murieron 23.000 en un solo día. No provoquemos al Señor como hicieron algunos de ellos y perecieron víctimas de las serpientes. Bueno, acá está hablando del libro de los números, ¿se acuerdan del famoso episodio de las serpientes que los pican? No nos rebelemos contra Dios como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Y acá usa Go, tenemos como la doble G, acá, ven, no sé si llegan a percibir esto, se pronuncia como una N, Gonudzete. Bueno, esto vamos a ver que después se va a entender como murmuración. Jesús va a hablar precisamente de esto cuando se refiera a lo que pasó a lo que pasa cuando él les da el discurso del pan de vida, pero también haciendo referencia a lo que pasó en el Éxodo. Entonces, bueno, volvamos a esto. Bueno, vamos entonces a hablar ahora del maná. ¿Están viendo la pantalla? ¿Puede ser o no? ¿Sí? Bueno, Sí, se ve. Sí, se ve bien. perfecto. Bueno, entonces, así como hablamos del agua, de la roca, vamos a hablar ahora del tema del maná. Y el maná, sí, esto creo que no les estoy diciendo nada nuevo, que el maná se lo toma como una prefiguración de la Eucaristía. ¿En qué sentido? Fíjense, no, la correspondencia no reside en que el maná es pan, porque de alguna forma no es pan, es algo diferente. No hay como una analogía entre la cosa, no es pan y pan, ¿no? Sino en algo mucho más profundo, que se refiere a las condiciones en que en ambos casos se concede el alimento, y los efectos que produce. Entonces, no es tanto que el maná es pan, que Jesús va a decir, yo soy como pan del cielo, yo soy el verdadero pan del cielo, sino que cómo se da y qué efectos tiene. Tanto el maná como la Eucaristía se trata de un auxilio que solo Dios concede. Esto que yo les decía, ¿no? El tema de esta pedagogía vertical. Solo Dios lo puede dar. Yo no me lo puedo procurar por mí mismo. Entonces, fíjense, la Eucaristía y el maná son el pan nuestro de cada día. ¿Se acuerdan? No, no lo vamos a leer porque si no estamos 500 horas. Que el maná, ¿se acuerdan que había que recoger lo suficiente? Esto después ustedes vayan en sus casas a leerlo, ¿no? Se recogía lo que uno necesitaba para cada día, y no lo podía guardar. Entonces, fíjense, el pan nuestro de cada día, lo que nosotros rezamos en el Padre Nuestro, que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que en realidad está hablando como del pan, bueno, una traducción sería el pan supersubstancial, es como un pan que es mucho más que un pan, y el pan nuestro de cada día. Eucaristía y maná son el pan nuestro de cada día. Ahora vamos a ver cómo Jesús también relee el Éxodo. Ven que el Éxodo es muy famoso, podemos decir así, en toda
la escritura. Y también es ¿se acuerdan que yo les dije, ¿no? Es como la matriz de toda experiencia de salvación. Y cada vez que hay así como algo muy, donde hay esta experiencia de peligro, muerte, etcétera, y me salvo por una intervención de Dios, vuelve a ser releído en la escritura como un nuevo éxodo. Bueno, fíjense, y ahora Jesús va a releer el tema del maná. Fíjense, esto está en el Evangelio de Juan. Dice así: yo soy el pan de vida. No sé si se acuerdan, pero esto es el capítulo 6 de Juan, que es un capítulo muy largo, donde Juan, que es lo que se llama el discurso del pan de vida. En el Evangelio de Juan nosotros no tenemos la institución de la Eucaristía, no están las palabras, así como en los sinópticos de este es mi cuerpo, este es mi sangre, ¿se acuerdan? En la última cena. Pero sí tenemos el discurso del pan de vida, que de alguna forma nos explica qué es la Eucaristía. Y vuelve lo mismo que Pablo a hablar del tema de la muerte en el desierto. Sus padres, yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Fíjense que acá es muy interesante, ¿no? Tenemos una técnica que se usaba para, ¿se acuerdan que hablamos muchas veces de que en la escritura, en los manuscritos, no había puntos, ni comas, ni separación de párrafos, y se usan distintas técnicas como para separar o para marcar em, mm, cuándo empieza y cuándo termina algo, ¿no? Acá tenemos una técnica que se llama la inclusión, que es: yo digo algo arriba en una oración, después desarrollo y termino con lo mismo, ¿no? Fíjense, sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, versículo 49, versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la técnica de la inclusión? Que entre estas dos oraciones prácticamente iguales, va a explicar todo qué es lo que significa, cuál es el sentido de decir esto. Entonces lo explica y termina con lo mismo como diciendo: y esto es lo que yo expliqué. Bueno, vamos a hacer unos 5 minutos de interrupción y seguimos. Entonces, estábamos viendo este pedazo, digamos, este texto del capítulo 6 de Juan, ¿no? Donde precisamente hace como un paralelismo entre el maná y su cuerpo y su sangre. O sea, lo que está tratando de hacer Jesús es establecer como una suerte de contraste. Por un lado está mostrando la diferencia del antiguo maná, que cuando los padres lo comían morían,
porque les daba una vida natural temporal. En cambio, este nuevo maná, cuando uno lo consume, te da la vida eterna. La palabra griega es zoe, zoe, de ahí viene zoe, ¿vieron el nombre zoe? Es vida, aionion, vida eterna. Esto es la palabra que usa acá Jesús. Te da una vida eterna sobrenatural. Entonces hay como una suerte de oposición entre la vida natural y temporal y la vida sobrenatural eterna. De modo que quien come de este maná, de este pan, vivirá eternamente, no morirá jamás, como dice ahí. O sea, el nuevo maná es mejor que el antiguo, podemos decir, ¿no? Ahora, fíjense que yo acá les señalé algunas palabras bastante claves para entender qué es lo que está diciendo Jesús. Porque esto también se puede interpretar. El capítulo 6, como les digo, es un capítulo muy largo. Al principio, cuando habla Jesús, cuando empieza a hablar del pan de vida, en realidad se podría leer perfectamente como que está hablando casi de la palabra de Dios, la palabra de Dios como alimento. Pero después va, ahora ya, cuando entra, cuando hace este paralelismo con el maná, ya pasa a ser otra cosa, porque el maná es algo que yo como. Y Jesús usa dos verbos. Fíjense que yo se los marqué acá. Este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma, la palabra griega es phagé, de ahí viene fagocitar, pero es un verbo que es el verbo estio, bueno, es un verbo irregular, no importa, pero bueno, phagé, ¿vieron? Fagocitar, comer. En hebreo hay como dos palabras para comer. Esta palabra, phagé, se puede usar como en el sentido de yo estoy como, em, ¿vieron cuando dice me devoré el libro? Lo puedo usar también en sentido figurado. Pero al mismo tiempo, Jesús va a usar, introduce muy sutilmente otra palabra. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Evidentemente, ellos están pensando que acá hay algo que están comiendo. ¿Cómo alguien nos puede dar a comer su carne? Ya no estamos hablando de... Ellos no lo entienden en sentido figurado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque em, a partir de digamos, de la reforma protestante, bueno, esto se ha leído como en un sentido más espiritual. Pero sin embargo, fíjense, los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús no dice, este, no, miren, perdón, me equivoqué, lo estoy diciendo en sentido figurado. Es como que redobla la apuesta. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, epa, acá ya está, comer la carne, beber la sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come, y acá cambia el verbo, y habla del verbo trogón, que significa, en griego es como un verbo durísimo, porque es el verbo masticar. El que no mastica mi cuerpo, es como muy chocante lo que está diciendo. Nosotros, fíjense que usamos la palabra comer, pero acá lo que está usando Jesús es como el que no mastica. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera, la palabra también es fuerte, mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera, aleces, de ahí viene aletheia, verdad, bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanecer, verbo favorito de Juan, el que está, es como permanecer, el que quiere
seguir a Jesús tiene que permanecer. ¿Se acuerdan? Hace poco leímos en el Evangelio del Domingo, el de la vid verdadera, el que permanece, ¿se acuerdan? Permanece, donde se hablaba precisamente de este verbo, el verbo meneo. Bueno, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera el que me come, nuevamente trogos, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Entonces, realmente acá Jesús está usando el maná para que nosotros entendamos qué significa la Eucaristía. O sea, está releyendo y le está dando entidad al tema del Éxodo, al tema del maná en el Éxodo, para explicar cuál es la diferencia entre una vida natural a la que yo voy a morir y nuevamente y termina la vida, y una vida eterna sobrenatural que implica la resurrección del cuerpo. Porque ahí no está hablando de que tengo una vida espiritual, habla de mi Padre, y yo lo resucitaré en el último día. Acá ya acá entra el tema de la resurrección de los cuerpos. Y fíjense qué fuerte es esto, ¿por qué es que ellos se rebelan tanto? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los judíos se van furiosos. ¿Por qué? Porque no solamente habla de comer el cuerpo, sino beber la sangre. Y esto, además de que, o sea, que ya comer el cuerpo era tremendo, beber la sangre. Fíjense lo que dice el libro del Levítico. La vida de la carne está en la sangre, y yo mismo les he puesto la sangre sobre el altar para que les sirva de expiación, ya que la sangre es la que realiza la expiación en virtud de la vida que hay en ella. Por eso dije a los israelitas, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco lo hará, bueno, perdón, no dice no, pero es ni tampoco lo hará el extranjero que reside en medio de ustedes. O sea, tenían prohibición absoluta de comer la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida y la vida pertenece a Dios. Fíjense lo que estaba diciendo Jesús. Así como yo he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de manera, es como que yo les transmito esta vida a través de mi cuerpo y de mi sangre. Les transmito esta vida divina, que es lo que hace posible la resurrección. Bueno, entonces leímos a Pablo, leímos a Jesús en el Evangelio de Juan, releyendo el tema del maná, del agua, de la roca que nos salva. Bueno, esto. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de los mandamientos. Ahora en el capítulo 20 del libro del Éxodo, Moisés recibe de parte de Dios, después va a recibir las tablas de la ley, pero estas son como estas, los judíos lo llaman las 10 palabras a esto. Entonces acá la cuestión, como yo les decía al principio, que primero es entender que el Dios de la Biblia es un Dios moral. Esto es bastante importante captarlo. O sea, no es simplemente, pero esta educación, esta pedagogía que Dios hace con nosotros, es lenta. Hasta ahora, fíjense, ellos tuvimos a los patriarcas que tuvieron primero Adán y Eva, ¿se acuerdan? Con el mandato, que no cumplen y son expulsados del paraíso. Y después hay como algunas indicaciones, pero es como una pedagogía muy lenta. Ahora que ellos ya experimentaron que Dios los cuida, que los protege, que los ama, es como que están listos para recibir, es como están dando un paso más en esta capacidad de instrucción. Y la pregunta de fondo acá es si podemos hacer nuestras propias reglas para la vida o
estamos sujetos a algún mandato cuya autoridad nos excede. Entonces, antes de entrar en el tema de los mandamientos, yo quería que leamos un comentario de San Agustín, que es muy importante para entender en qué consisten los mandamientos. Esta es lo que San Agustín va a llamar, San Agustín tiene un comentario a los Salmos, que es bellísimo. Y esta es se llaman así, expositio en latín, por eso dice exposición del Salmo 57, ¿no? Donde él va tomando temas de los Salmos y los va desarrollando. Y acá, bueno, está hablando, este es un salmo que habla de la justicia, etc. Pero aquí nomás, al comenzar, tiene este comentario que es pero tan profundo que vale la pena detenerse. Dice, la verdad, por mano de nuestro Creador, está escrita en nuestros corazones. Lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas tú a otro. A nadie se le permitió ignorar este principio, incluso antes de la promulgación de la ley, para que pudieran ser juzgados también aquellos que no habían recibido la ley. Fíjense, detengámonos como despacito en lo que va diciendo, ¿no? La verdad está escrita en nuestros corazones. Lo que no querés que te hagan, lo que no querés que otros te hagan, no lo hagas vos a otros. Esto es como, de alguna forma, resume toda la ley. Y dice, a nadie, no importa que hayas recibido las tablas de la ley o no, a nadie se le permitió ignorar este principio, incluso antes de la promulgación de la ley, para que pudieran ser juzgados también aquellos que no habían recibido la ley. Aunque no conozcamos los 10 mandamientos, podemos ser juzgados por lo mismo. ¿Por qué? Porque están escritos en nuestro ADN, están escritos en nuestro corazón. Y para que nadie se lamentase de que le faltaba algo, se escribió en tablas lo que no leían en su corazón. Fíjense lo que está diciendo San Agustín. Lo que Dios escribió en las tablas de la ley, lo que los hombres no leían en su corazón. Es como que casi que, o sea, ¿qué quiere decir? Que antes de que Dios nos diera, estamos hablando en el 1200 antes de Cristo, los mandamientos, antes de que Dios lo diera, o sea, valía matar, robar, mentir, envidiar, etcétera. ¿Era válido? No, o sea, ¿por qué la gente no sabía perfectamente? Lo sabemos porque está escrito en nuestro corazón. Y esto es lo que está diciendo San Agustín. Se escribió en las tablas lo que no leías en tu corazón. ¿Por qué? No es que no lo tuvieran escrito, sino que se rehusaban leerlo. Esto lo ponemos en primera persona. Hay como algo, esto es como un pensamiento aparte, ¿no? Yo pertenezco quizás a una generación donde casi todas las personas sabían los 10 mandamientos. Estábamos casi obligados a aprenderlos de memoria en las clases de catecismo. Ahora vayan a preguntarle, yo por ejemplo me contaba el otro día una persona que enseña en la Universidad Católica y que enseña derecho, bueno, y que empezó a hablar de los 10 mandamientos, pero era como hablar de algo que nadie tenía la menor idea de que existía, o sea, no sabía de lo que le estaban hablando y mucho menos podían decirlos, por ahí alguno, no matar, pero ni idea. Esto es algo que se ha perdido. En una generación se perdió esto. Esto lo dejo ahí picando, digamos. Bueno, sigamos leyendo lo que dice Agustín. No es que no lo tuvieran escrito, sino que rehusaban leerlo. Se les puso ante sus ojos lo que estaban obligados a leer en su conciencia.
La conciencia que es, ¿qué? Es la voz de Dios en nuestro interior. Es el vicario de Cristo en nosotros. Le puso ante sus ojos lo que estaban obligados a leer en su conciencia, como por una voz de Dios venida de fuera. Fíjense, todo, o sea, es profundísimo esto que está diciendo San Agustín. Fue el hombre impulsado a entrar en su interioridad, según dice la Escritura. Sobre los pensamientos del impío habrá un interrogatorio. Donde hay interrogatorio es que hay ley. Pero como los hombres ansiosos de lo que hay fuera se han desterrado hasta de sí mismos, o sea, no queremos entrar en nuestro corazón para escuchar la voz de la conciencia, eso es lo que está diciendo Agustín, se promulgó también una ley escrita, no porque no estuviera grabada en los corazones, sino porque tú te habías exiliado de tu propio corazón y así cayeras en las manos del que está en todas partes para ser devuelto al interior de ti mismo. No porque Dios te dio la ley, no porque no estuviera grabada en los corazones, sino porque tú te habías exiliado, podemos decir, estabas en un éxodo de tu propio corazón. Eso es lo que está diciendo Agustín. Esto es algo que para mí es como una clave de bóveda, es como algo fundamental captarlo. Los mandamientos no, no son algo que se nos impone de fuera, sino que es una ley que está escrita en nuestro corazón. Podríamos usar varias analogías, podríamos decir, es una ley para supervivencia. Si no la cumplimos, no hay comunidad, no hay posibilidad, una sociedad donde se mata, se miente, se engaña, se habla mal de este, del otro, es una sociedad en la cual no puede haber vida comunitaria. Los rusos tienen este famoso proverbio que dice, no hay aldea sin un justo. Si no hay una persona que encarne esto, no puede haber, alrededor de esas personas es donde se construye comunidad. Si no cumplimos la ley, pero porque la ley es como si dijeran el manual de la felicidad. Pensemos que yo, en el manual, cuando me compro una aspiradora, la aspiradora viene con un manual. ¿Qué dice el manual? Señora, enchúfela, para que ande la aspiradora tiene que enchufarla, tiene que limpiar el filtro, no la metan adentro del agua. Bueno, cosas así. Esa es la felicidad de la aspiradora, es que, y mía, para usarla, es cumplir con el manual. Bueno, esto es lo mismo. La felicidad en la vida depende de estas 10 palabras. Ahora vamos a ver cómo, ¿entienden? Es como que Dios nos da algo escrito porque nosotros no queremos entrar en nuestra conciencia. De vuelta, no es que no lo tuvieran escrito, sino que rehusaban leerlo, rehusábamos. Se le puso ante sus ojos lo que estaban obligados a leer en su conciencia. Como por una voz de Dios venida de fuera, fue el hombre impulsado a entrar en su interioridad. Bueno, nos podríamos quedar acá por los siglos de los siglos, amén. Pero bueno, vayamos a los 10 mandamientos. Ustedes noten que hay una diferencia entre el texto de los 10 mandamientos, como lo vamos a leer ahora, que es como está en la Escritura, como en el capítulo 20 del Éxodo, y la forma catequética. Cuando uno abre una parte, el catecismo tiene 4 partes, el catecismo nuevo, ¿no? El de Juan Pablo II, que es una maravilla. Una de las partes está dedicada a los mandamientos y están desarrollados uno por uno. Con toda la variedad, es un comentario espectacular al tema de los mandamientos. Pero hay como una forma catequética y hay una forma de la escritura. No es que difieren, pero bueno, notemos que son distintos. La otra cosa que podemos notar es que las tablas de la ley han sido condensadas en estos 2 grandes mandamientos del amor a Dios y el amor al prójimo.
La primera tabla se refiere al mandamiento del amor a Dios, la segunda al amor al prójimo. ¿Se acuerdan esto, no? Acercóse, esto está tomado del Evangelio de Marco. Acercóse uno de los escribas que les había oído y viendo que le había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Acá está citando el texto de Deuteronomio 6. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Entonces, los 10 mandamientos, la primera tabla, los primeros 3 mandamientos se refieren a el amor a Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, acá está el texto de Deuteronomio 6 y esto es del Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé, dice el Señor. Bueno, entonces, bueno, vamos por el primer mandamiento. Esta es la forma en que Dios va explicando, ¿no? Dice, yo Yahvé soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto estamos transcribiendo acá directamente del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20. No habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Se acuerdan que escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor? Y esto, ¿cómo lo digamos, qué es lo que hay detrás? O sea, el tema este de la idolatría. ¿Se acuerdan de que Pablo, en este pasaje que leímos de la carta a los Corintios, habla del tema de la idolatría? Y es que todo el mundo tiene necesidad de adorar a alguien. Hay alguien o algo que es el centro de tu vida. Tu carrera, tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tu diversión, tu placer, tu ego, el dinero, el poder, lo que quieras. Lo que este mandamiento te está diciendo, acá voy a hacer como un breve comentario, muy brevísimo comentario, ¿no? Que todas estas cosas, no estoy juzgando, pueden ser muy buenas en sí mismas, pero siempre tienen que venir después del amor a Dios. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas, si Dios está como en el... Acuérdense que el amor no es un sentimiento, sino es un acto de la voluntad. Entonces, si nosotros ponemos a Dios por encima de todo, es como que eso ordena las relaciones. San Agustín también hablaba cuando hablaba de las virtudes, hablaba del ordo amoris, del orden de los amores. Entonces, hay como una jerarquía, eso es lo que te está diciendo. En esta jerarquía, Dios por encima de todo. Y después todo lo demás se te va a ordenar. Es como que si la relación con Dios es la correcta, todo el resto de tu vida moral se acomoda de un modo admirable. Entonces, no tener otros dioses delante de él, de Yahvé, significa amar al Señor, adorarlo a él y solo a él. Es como ordenar esta jerarquía. Todo lo demás está muy bien, pero hay un orden, el orden de los amores. Bueno, si esto es así, dice así, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. ¿A qué se refiere esto? A que los pueblos que circundaban a Israel, y por de pronto Egipto, como ya lo vimos y vamos a seguir viendo, se hacían imágenes de animales, ¿se acuerdan de las ranas? De los bueyes, ahora vamos a ver el famoso becerro de oro, bueno, adoraban al sol, a las estrellas, entonces todo lo que hay arriba, los cielos, abajo en la tierra, porque
no les darás culto, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es algo que siempre llama la atención, ¿no? A ver cómo. Acá lo que está hablando es de si vos cumplís con el primer mandamiento, esto de poner a Dios por encima de todo, bueno, ¿cómo es? Le tenés que dar culto a Dios. Esto es lo que está hablando. Y acá también va a hablar del tema de santificar el sábado, pero esto lo vamos a ver ahora. Entonces, es como que tenés esta convicción de que Dios está por encima de todo, ese es tu discurso, pero ahora tenés que pasar a la acción. Esto de castigo la iniquidad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Miren, esto parece como que Dios se cobra venganza de los padres a los hijos. En un momento dado en la Biblia dice, los padres comieron uvas agrias y los hijos tuvieron dentera, o sea, le dolían los dientes. ¿Qué significa esto? Significa que las cosas que nosotros hacemos mal, que todos los días de nuestra vida, tienen efectos. O sea, no hay nada, o sea, yo puedo hacer lo que quiero, pero porque soy libre, porque Dios me creó con libertad, pero no puedo evitar las consecuencias. Entonces, si yo hago el mal, estoy hablando de una forma así, muy abstracta, pero bueno, imagínense distintas cosas, evidentemente, esto que yo hago no me afecta solamente a mí, sino que esto afecta, esto que hablábamos, a la vida en comunidad, a la familia. Entonces, esto provoca heridas en las personas que me rodean. Y esas heridas, como bien lo sabemos gracias a los psicólogos, etcétera, no se acaban no terminan en mí, pasan a la siguiente generación y a su vez mis hijos que cargan con estas heridas que yo voluntaria o involuntariamente les causé, estas heridas nuevamente ellos a las personas que los rodean, a sus familias, a sus hijos, esto va a provocar que su comportamiento ya tenga una herida. Y esto, nuevamente, ¿entienden? Esto es lo que significa castigo, la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, bueno, no tomarás en falso el nombre de Yahvé. Acá habla del tema el tema de, así como si vos me amás, no vas a adorar a otros dioses, o sea, esto de no te harás esculturas, es parte del primer mandamiento. Ahora vamos a hablar del segundo, que es tomar el nombre de Dios en vano, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Entonces, tu discurso, lo que vos decís, las palabras que salen de tu boca, tienen que acompañar esto de que Dios está por delante de todo. Entonces, ¿cómo reverenciás el nombre de Dios? Hoy en día, no sé, cualquier película, conversación casual, hay como esto que antes se llamaba blasfemia. Y también la otra cosa es, tomar el nombre de Dios en vano es te juro por Dios que tal cosa. Estás poniendo a Dios como testigo. No podés poner a Dios solamente podés poner, digamos, es algo terriblemente solemne, pero en el sentido de que tiene profundas consecuencias invocar el nombre de Dios. Fíjense, cuando nosotros autorizamos a que la gente jure por Dios. Por ejemplo, las personas que están en la policía, en el ejército,
los que tienen la capacidad de matar legalmente, porque nos van a defender. Esas son personas que cuando se les toma este juramento de lealtad y de juran defender la patria, ponen la mano sobre la escritura, sobre los santos evangelios. Lo mismo, bueno, antes solían hacer los políticos, ahora no digamos por quién, por quién juran en nuestro país. Pero bueno, es como estás poniendo a Dios como testigo y como garante de lo que vos estás diciendo. Bueno, todas estas son formas en las cuales nosotros no tomamos en falso el nombre de Yahvé. Y después está el tema del tiempo sagrado. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo hizo sagrado. Para entender esto, el tema del séptimo día, el tema del descanso, acuérdense, en este salmo que leímos en el invitatorio, Dios llama a la tierra prometida, la llama, no, cuando habla de los israelitas que no cumplieron, que lo pusieron a prueba, yo he jurado que no entrarán en mi reposo, decía la traducción que nosotros vimos, pero es mi descanso, muchas veces se lee en la liturgia de las horas, pero si nosotros leyéramos el texto hebreo diría, no entrarán en mi sábado. Sábado como este tiempo sagrado y dedicado a Dios. Que si nosotros recordamos la creación del mundo y cómo Dios crea todo, va creando día tras día algo, recuerden que el sexto día Dios crea no solamente al hombre, sino que crea a los animales. Dios primero crea a los animales, antes había creado a los pájaros, a los peces. Acuérdense que este es un relato simbólico, ¿no? En el sexto día Dios crea no solamente al hombre, varón y mujer, sino que crea a los animales. Y después invita, fíjense, tiene este séptimo día en el cual Dios descansa. ¿Y qué sucede? Nos está invitando a entrar en este descanso. El hombre que no entra voluntariamente, Dios, por esta invitación de Dios, no entra en el séptimo día, no entra en el descanso, no entra en este tiempo sagrado, se queda al nivel del animal. Por eso es que, y acá nuevamente tenemos que también entender el tema este de la pedagogía vertical. Fíjense, el séptimo día es día de descanso, entonces no hay que hacer nada porque en realidad estás ejerciendo como de hijo. Y vos como hijo recibís todo de Dios. Esto es lo que simboliza, todo esto está contenido en este tiempo sagrado. Antes, nuevamente, ¿no? Era como que el tema del domingo, de ir a misa, también, esto mucho más después de la pandemia, ¿no? Pero se ha ido perdiendo. Esto es un mandamiento, podemos decir, es parte del manual de la felicidad, que vos dediques un tiempo exclusivo al culto, a entrar en relación con Dios. Y no basta con decir, no, yo voy a rezar en mi casa, porque ¿cómo es el culto nuestro? ¿Cómo Dios, después vamos a ver el tema del templo, etcétera, ¿no? Pero que Dios nos dice cómo lo tenemos que adorar. Nosotros no solamente entramos en una relación espiritual, sino que recibimos el pan del cielo, que nos sirve para la vida eterna, como acabamos de leer. O sea que hay algo muy profundo en esto, donde dejamos que Dios nos alimente. Bueno, todo esto está contenido, podemos decir así,
en este mandamiento, en este tercer mandamiento que nosotros lo llamamos santificar las fiestas. Ese era el título que recibía en este. El cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Bueno, entonces ahora estamos entrando en la segunda tabla, que es esto de todo lo que dijimos antes es el amor a Dios, y cómo el amor a Dios, la relación, cómo tiene que ser la relación con Dios. Entonces, bueno, el tema del nombre, el tema de cómo tiene que ser el culto, del tiempo sagrado. Entonces, bueno, desde los tiempos, esto es muy profundo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Esto, todos los comentaristas bíblicos lo extienden al tema de el amor a los padres, el amor a la familia. Si amás al prójimo, ¿por dónde empezás? Con las personas más cercanas, con las personas más que tenés, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. Si no podés amar a los que están cerca tuyo, ¿cómo vas a amar a los que están lejos? ¿Se acuerdan la parábola de Jesús, ¿no? Del buen samaritano? El prójimo es aquel que te encontrás, que está cerca. ¿Se acuerdan que se encuentra con este herido? Todos los demás pasan de largo y él. Entonces, la persona que, que está cerca es la primera a la que tenés que dirigir el amor. Entonces, tu amor al prójimo se fundamenta en este amor que vos das a las personas que tenés más cercanas. Honrar a tu padre, a tu madre. La familia es como fundamental. No matarás. El quinto mandamiento es no matarás. Ahora, la mayoría de las personas quizás podemos decir, bueno, yo nunca he matado a nadie, y no estoy muy tentado de asesinar a alguien. Pero, sin embargo, la muerte es una realidad muy perturbadora en nuestra sociedad. Si nosotros pensamos, en el caso de Argentina, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la ley del aborto, se calcula que desde la sanción de la ley del aborto hemos matado a 245.000 niños no nacidos. Imaginémonos en todo el mundo, ¿no? Que está vigente esta cosa terrible, ¿no? Hace poco hicieron una comparación, ¿no? Que en Tierra del Fuego, por ejemplo, la población son 195.000 personas y nosotros desde el año 2019 hemos matado mucho más que la población de Tierra del Fuego. Y ni hablemos del tema de las guerras, la guerra en Ucrania, la guerra en la Tierra Santa. Y después pensemos en que todos los días nuestros jóvenes mueren en las calles, o nuestros jóvenes y nuestros no tan jóvenes son asesinados de un modo absolutamente casual. O sea, el asesinato sigue siendo una realidad muy extendida. Bueno, el Señor de la vida, Dios es el Señor y dador de la vida le pertenece de una forma muy, muy particular, ¿no? Entonces nosotros no podemos arrogarnos nunca esta prerrogativa divina. Pero al mismo tiempo, a un nivel mucho más personal y espiritual, somos personas donde la vida alrededor nuestro florece, somos dadores de vida o destruimos o disminuimos la vida de otros psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente. Somos como, ejercemos paternidad y maternidad en el sentido de animar la vida de otros o la coartamos. ¿Ven? Todo esto también puede entrar acá, ¿no? Bueno, veo que nos estamos pasando de la hora, ¿no? Voy a hablar simplemente del sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Bueno, el adulterio es un problema, ¿no?
desde tiempos inmemoriales. Si nosotros leemos la Biblia, vemos que el adulterio se produce una y otra vez. El rey David, adúltero y homicida, quinto y sexto mandamiento. Si un esposo y una esposa se comprometen, hacen alianza de por vida y violan ese compromiso, bueno, esa violación es como que ataca de una forma hiere profundamente a los implicados. Y si no, hablen alguna vez con alguna persona que haya sufrido el adulterio de su cónyuge, por parte de su cónyuge, ¿no? El que ha sido engañado en un matrimonio es algo profundamente, hiere a un nivel muy, muy terrible. Así que bueno, de nuevo el tema de la familia, la familia, la familia, podríamos decir así, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. La próxima vez vamos a seguir comentando así muy brevemente el tema de los mandamientos. Como les digo, el libro en el catecismo tienen un comentario muy bueno a los mandamientos. Como les digo, el catecismo está dividido en 4 partes. Una parte está dedicada a los mandamientos, porque una parte es el tema de la vida moral. Bueno, vamos a dejar acá y continuamos. Nos quedan dos clases, la que viene y la otra. Y ya terminamos este viaje en el que algunos fieles siguen acá el resto, lo que en la Biblia se llama el resto de Israel, el resto fiel. Bueno, a ver, alguien está levantando la mano. A ver, Mercedes de la Peña, ¿quiere preguntar algo? A ver, ¿dónde está el chat? Que no lo encuentro. El chat. ¿Lo puede escribir? En el chat. Sí, acá. Bueno, bueno, dice simplemente, creo que dice gracias, ¿no? No sé si había alguna pregunta o... bueno, acá alguien dice, no sé dónde tengo que aportar mi contribución. Bueno, yo ya, a ver, les puse... les aclaro que las donaciones, o sea, nosotros, ni yo, ni el padre Patricio, ni nadie del equipo cobra absolutamente nada en esto, sino que, bueno, son para solventar gastos. Tenemos algunos gastos de difusión, y tenemos que pagar el Zoom, y ahora tenemos una persona que nos está ayudando con el tema de las redes, famosas redes. Bueno, el alias nuestro es vida. Ahora lo voy a volver a poner en el chat, ya lo puse arriba, pero lo voy a volver a repetir. A ver, esperen, ¿no? Para todos. No sé cómo. Vida.esmere, como esmerarse.yuyo.mp. La próxima vez lo vamos a cambiar al alias, pero no. Vamos a hacer algo más sencillo. Es una cuenta de Mercado Pago. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos los que ya nos hicieron una donación, una contribución. Así que les agradezco muchísimo su generosidad. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos la vez que viene. Bueno.